Hola, saludos y bienvenidos a este espacio, un espacio que queremos compartir con todos aquellos que nos siguen a través de Radio Universidad y que lo hacen también a través de USAL TV. Hoy queremos hablarles de mujeres y enseñanza superior. Hoy queremos conocer cómo ha sido un siglo de historia de las mujeres en las universidades. Y lo hacemos aprovechando la celebración de un congreso internacional que se está celebrando en la Universidad de Salamanca en el marco de la conmemoración de nuestro 8º centenario. Y con ese motivo hemos invitado a nuestro plató a las dos mujeres que nos acompañan. Está con nosotros la catedrática de Historia Contemporánea y directora del Centro de Estudios de la Mujer, Josefina Cuesta. Profesora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y también tenemos el placer de contar hoy en este programa con Pilar Garcés García, que es, además de profesora titular de la Universidad de Valladolid, de Filología Inglesa, es directora general de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León y como tal hoy nos acompaña, hoy ha participado en este congreso. Directora general, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias también por acompañarnos. Hoy queríamos fijarnos en esta cita muy importante que es el resultado de años de trabajo. Hoy ha comenzado un congreso internacional sobre mujeres y enseñanza superior que nos permite ver los frutos de lo que han estado haciendo aquí en la Universidad de Salamanca, desde el Centro de Estudios de la Mujer, desde hace tiempo atrás, ¿no, profesora? Llevamos ya 2 ciclos de proyectos de investigación, es decir, un decenio, y nos hemos incorporado a un proceso europeo que ya va por la 9ª Conferencia Europea de Mujeres y Enseñanza Superior. Es decir, que no solo es un tema que nos preocupa a nosotros, es un foro internacional de investigación. De hecho, se está mirando, se está ofreciendo como una radiografía de lo que ha sido y está siendo el papel de la mujer en la universidad, pero no solo en nuestro entorno más cercano, sino más allá, a nivel europeo, a nivel internacional, de América Latina, América del Norte y Asia, en fin, lo que está siendo el papel de la mujer en la universidad, en el mundo y lo que ha sido a lo largo de este siglo de historia, que ha cambiado muchas cosas, directora general. Pues sí, ha cambiado muchísimas cosas, pero bueno, el ver la perspectiva de un siglo de historia, ver las estadísticas, ver que realmente, como lo estaban mostrando hace poco en la conferencia inaugural, pues que las mujeres acceden a la universidad solo hace poquito, es que realmente hace a finales del siglo XIX, pues se ha dado un salto importante, han cambiado muchísimas cosas, aunque como decimos nosotros pensamos que cambian lentamente, ¿no? Pero en un siglo han cambiado muchísimas cosas. Relativamente la historia es corta, ¿no?, del protagonismo destacado de la mujer en condiciones de igualdad si lo comparamos con la evolución y la historia de la Universidad de Salamanca, que conmemora su 800 aniversario, ¿no? Estamos ya en el curso del 8º centenario. Hay una fecha clave que recordaban estos días, profesora Cuesta, como la del 8 de marzo de 1910. Esa fecha es clave porque marca y determina el acceso libre de la mujer a la universidad, ¿no? Sí, pero lo que nos gusta a nosotros también recordar es que antes de que las leyes lo autorizaran libremente, las mujeres ya lo habían intentado y conseguido. Tenemos la primera universitaria española que entra en la universidad en el año 72, aprovechando un resquicio legal. No lo prohibía y por lo tanto entró. Luego vinieron ya las cortapisas, hasta que se amplía libremente, pero tardan 40 años y ellas tienen obstáculos, pero no obstante acceden a las aulas. En este congreso internacional están mirando al pasado, a lo que ha sido este siglo de historia y también analizando el presente, realizando un diagnóstico. Hoy, señora Garcés, ¿qué cifras? ¿Cuál es la radiografía que determina la presencia de la mujer en las universidades? Porque sí que sabemos, grosso modo, que hay tantas alumnas en las aulas, hay tantas mujeres como hombres o incluso más, ¿no? Sí, realmente las cifras que hablamos de personas que empiezan el grado, por ejemplo, o máster o estudios de doctorado, realmente las cifras avalan una mayoría de mujeres. En el doctorado más o menos muy igual, pero en grado y en másteres la mayoría son mujeres. Luego ya cuando vamos a estudios superiores, si hablamos ya, por ejemplo, de la entrada de las mujeres en la enseñanza universitaria, pues el número de
más o menos de profesoras titulares es muy parecido al de titulares hombres, pero el número de catedráticas ya disminuye mucho, baja bastante el número. Baja bastante hasta reducirse al 20-21%. Al 20-21 como media, pero ayer salía un artículo en un periódico de tirada nacional Sí. en el que había universidades que estaban todavía, en acceso a cátedras en el 6%. Así es, un periódico como El Mundo publicaba un ranking que reflejaba algunas de esas estadísticas, coincidiendo también con la presentación de este congreso, y hablaba de ese techo de cristal que todavía existe, ¿no? Cuando nos referimos a las cátedras y a las catedráticas que existen en la Universidad Española. ¿Hay muchas diferencias también de unos centros a otros o esa media es Sí. equiparable? La media la acceden algunos centros, la mayoría, a esa media del 20%, pero hay algunos, como decíamos, que están todavía en el 6%. Y yo quería señalar que no estamos muy lejos de Europa. Europa está en torno al 22% y cuando hay reuniones o conferencias y se comparan las cifras, estamos en el promedio de las cifras europeas. Europa tiene un 22, un 25, también depende de países, pero la estadística de ayer hablaba de algunos países que están todavía importantes países, Francia, Alemania, etcétera, que tienen algunas cifras inferiores a las de España. Es decir, que es un movimiento por lo menos europeo. Y en América, por lo menos la América Latina, tendríamos también una situación relativamente comparada. En este congreso no se están quedando en el diagnóstico, en la presentación de las cifras, sino buscando también explicaciones. ¿Qué justifica que solo 1 de cada 5 de media mujeres en la universidad lleguen a ser catedráticas? Bueno, los factores son múltiples, claro, para eso existen también estos estudios, para ver exactamente dónde están los pequeños o grandes obstáculos, ¿no? Pero bueno, se hablaba de ese techo de cristal, que es un poco invisible y por lo tanto es muy difícil de detectar cuáles son verdaderamente los problemas que hay que atajar, pero por ejemplo, pues yo hablaría de contornos o contextos que no son favorables a la mujer. Cuestiones tan prácticas, podríamos decir, como por ejemplo horarios, flexibilidad de horarios, por ejemplo, para poder realizar tareas de investigación, para poder realizar las tareas pues de conciliación con la familia, junto con el hombre. Es decir, son cuestiones que hay que abordar. Por ejemplo, en la ley, en cuando se empezaron a pedir los permisos de paternidad, todavía siguen siendo muy pocos los hombres que piden permisos de paternidad, incluso en la universidad. Son más las mujeres que siguen pidiendo el permiso de maternidad. Y en algunos aspectos, por ejemplo, eso ha llegado a perjudicar la investigación, porque a la hora de pedir sexenios están pidiendo una serie de años consecutivos en los que hay que publicar pues durante 6 años, y algunas mujeres pues que han tenido hijos o que han tenido que cuidar a los padres o que han tenido que tener otra serie de situaciones, les ha penalizado, y eso pues hay que ver que son contornos o entornos que sí se podría facilitar para que la mujer, por ejemplo, ese tipo de obstáculo no lo tuviera. Pero vamos, los problemas son múltiples y yo creo que ahora mismo en todo el Congreso se está hablando precisamente de este tipo de problemas, ¿no? Y si te acuerdas, sí, Ana, en las entrevistas que hemos hecho en los años anteriores en la celebración de los antiguos alumnos y de las promociones que se reúnen, que hemos hecho, llevamos unos cuantos años ya haciendo entrevistas, cuando preguntábamos a las mujeres que se habían licenciado hace 25 años, 30, el parámetro fundamental para su actividad profesional era la conciliación de la vida personal y familiar, y habían hecho una buena carrera académica aquellas que habían tenido un apoyo en la atención de los hijos. Y no lo habían hecho. Si te acuerdas, tenemos grabadas bastantes entrevistas de antiguas alumnas de esta universidad en esa línea. Y hay países que ya tienen medidas, es decir, que el nacimiento de un hijo no se computa como tiempo el año del nacimiento y que incluso se computa como años de servicios. Mis compañeras francesas se jubilan 3 o 4 años antes que nosotros porque el nacimiento de los hijos les computa como años de servicio. Profesora Cuesta, y hablaba usted también de un factor estos días como es la poca visibilidad de las mujeres. Muchas veces ellas subordinan ese protagonismo o esa presencia, se consideran solo parte de un equipo de investigación, de un equipo docente, y se muestran poco interesadas a lo mejor en... ¿Eso es así? En algunas sí, en otras no, pero se ha estudiado y se está estudiando en toda Europa el tema de las mujeres colaboradoras, investigadoras colaboradoras, e incluso el tema de las parejas de investigadores. El matrimonio Curie, ahí fue una excepción,
pero desde principios de siglo, y esto se está estudiando mucho. Y nosotros desde el CEMUSA, que hemos empezado a impulsar la visibilidad de las mujeres y que hemos hecho ya un ciclo de todo un mes en la Casa de las Conchas sobre mujeres y ciencia, invitando a las investigadoras de los grandes institutos de investigación que tiene esta ciudad y que nos están ayudando a cada uno de los ciudadanos en el tema del cáncer, en el tema de las semillas, en el tema de los abonos, etcétera, que se desconoce, y allá hay muchas mujeres ocultas. Bueno, pues nos hemos encontrado con alguna, ya de generaciones superiores a la mía, por ejemplo, anteriores, que dicen, no, yo no he hecho nada, yo solo colaboré, y sin embargo nos dicen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que es una de las científicas de primera categoría en España, y no hemos conseguido traerla al plató porque ella se define como colaboradora. Y en los institutos también hemos encontrado dificultades en las investigadoras que dicen, a mí me gusta mucho lo que hago, no necesito decirlo, me satisface mi trabajo, es decir, que esto fomenta una cierta invisibilidad que espero que vayamos rompiendo. Ya hemos empezado con la Casa de las Conchas y esta ciudad, por ejemplo, tiene muchísima investigadora oculta. Que vayamos superando esa invisibilidad. Hoy está con nosotros Pilar Garcés, que es directora general de Universidades e Investigación de la Junta, pero que también es una voz autorizada por su condición de profesora titular de universidad, porque ha ocupado importantes y diferentes cargos de gestión, como la Secretaría General de la Universidad de Valladolid. Yo quiero preguntarle qué hemos avanzado en estos últimos años, por ejemplo, a raíz de algunas políticas introducidas con la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, los planes de igualdad que han ido desarrollando todas las universidades. Desde la Junta de Castilla y León también se ha trabajado en este campo. ¿Qué ha cambiado? Bueno, la verdad es que fundamentalmente lo que cambia son las leyes. Entonces se introducen mejoras en las leyes, pero luego hay que cambiar la mentalidad. Y eso ya cuesta mucho más. Entonces hay que cambiar la mentalidad no solo del hombre, también de la mujer. Y eso se consigue muy poco a poco, pero con acciones pues, de este tipo, como ha dicho Josefina, pues, por ejemplo, entrevistando a mujeres que están liderando institutos, que están liderando proyectos de investigación importantes, que están en cargos en la que otras mujeres se puedan ver reflejadas y decir, yo eso también lo puedo hacer y lo tengo que hacer. Entonces, el cambio, como digo, es lento, es muy lento. Las leyes cambian muy rápido, se pueden aprobar, eso es fácil, pero ¿cómo cambiamos esa mentalidad? Pues tenemos que cambiar precisamente divulgando, dando a conocer y, por supuesto, proponiendo modelos en las que nos podamos fijar. Usted también hablaba de medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral, profesional, del desarrollo profesional y de la vida familiar, ¿no? Sí. Que no existan y que se superen esas trabas que limitan pues ese progreso, ¿no?, personal y profesional de las mujeres también en la universidad, como en otros campos. Hoy eso se da, esas condiciones se dan. Hoy se pueden dar, se podrían dar. Lo que ocurre es que realmente pues hay que, como digo, hay que educar. Entonces hay que educar desde muy pequeños para saber exactamente que todos tienen las mismas posibilidades y que todos deben seguir adelante. Es decir, cuando hablamos de hijos pequeños o cuando hablamos de cuidado de mayores o de cuidado de cualquier otra persona, tiene que ser una corresponsabilidad entre el hombre y la mujer. Entonces todo el entorno, todas aquellas condiciones que pongamos en las leyes, como digo como antes, por ejemplo, pues para acceder a los sexenios o para que no se pierdan años de servicio, ¿no? Bueno, pues habría que contabilizar esos años en los que la mujer o el hombre se ha quedado al cargo de una familia, porque al fin y al cabo también el cuidado familiar supone que la otra persona pueda seguir y pueda contribuir a la sociedad, pero es que también el cuidado de la familia contribuye a la sociedad. Entonces, este tipo de cuestiones sí que habría que empezar a valorarlas. Hablábamos antes de las diferencias entre catedráticos y catedráticas y mencionaba también la profesora Josefina Cuesta pues el ámbito de la investigación. Hoy por hoy existen muchas mujeres jóvenes investigadoras que también son mayoría, como ocurre, o que superan al número de los varones, como ocurre con el número de matriculados en los grados o en los másteres y doctorados. ¿Eso luego va cambiando con el paso de los años? Sí, va cambiando y sobre todo en el doctorado. Y nos preocupa una cuestión que vamos a presentar al Ministerio como conclusión de los estudios, y es que en el doctorado abandonan la tesis doctoral un 20% más de mujeres que de varones. Esto es un problema serio porque son talentos que se pierden e inversiones que ha hecho el Estado
la familia y la propia persona que se han quedado en el camino. Es decir, que este sería una de las primeras medidas que hay que atajar. Pero a la pregunta, constatamos el efecto tijera, que lo tienes además en el papel que tienes sobre la mesa en el artículo del periódico, es decir, que siendo más las mujeres que se matriculan en los primeros niveles del grado, hay un momento en que se cruzan y descienden en los niveles superiores, bien de la cátedra, bien de la investigación, y eso es lo que hay que corregir, ver las causas, estamos mencionando algunas, pero que ese abandono no se produzca por imperativos de la presión de la sociedad. Decía que hay que actuar desde la política y también desde la mentalidad, cambiar ciertos prejuicios, ciertas percepciones que tenemos, ciertas consideraciones. Ahora quiero preguntarles por los cargos de gestión. Las dos los han ocupado en algún momento de sus trayectorias y la percepción que se tiene socialmente es diferente, ¿no? La ambición es vista de una forma en las mujeres distinta a como se ve en los hombres. No sé si comparten esta apreciación. Sí, puede ser, como decíamos antes, además es que la mujer en general, yo creo que es una percepción, tenemos un espíritu de colaboración y de cooperación. Entonces, en ese sentido, sería muchísimo mejor si hubiese más mujeres en cargos altos de gestión o políticos, porque yo creo que no tenemos esa ambición, esa ansiedad de protagonismo, sino más bien de compartir, de colaborar, como ha dicho antes Josefina, que en ese sentido se nos hace un poco invisibles, ¿no? Pero yo creo que la percepción es completamente distinta. De hecho, bueno, pues yo comentaba como anécdota que como directora general, pues mucha gente o bien asume que no tengo hijos o me pregunta qué hago con la conciliación. Y pregunto, ¿y por qué no se lo preguntan a los directores generales? También tienen hijos, ¿no? Y estarán obligados entonces, a esta cuestión es cuestión de mentalidad. En educación hay que hacer mucho. Y antes, por ejemplo, hablábamos de las áreas de investigación. Hoy hemos constatado, por ejemplo, ya desde muy pequeños, por ejemplo, que hay muy pocas mujeres en ingeniería, pero además es que es espectacular el número de la brecha enorme que hay. Y es que estamos viendo que desde la educación, desde la Consejería de Educación, tenemos que hacer algo en los niveles inferiores, es decir, en la educación primaria y en la educación secundaria, para incentivar también el estudio de la tecnología, de las matemáticas, de la física por parte de las mujeres, porque también se está viendo ahí un déficit. Y de eso, profesora Josefina Cuesta, también están hablando en el Congreso, no lo habíamos mencionado hasta ahora, cómo las mujeres a veces pues destacan en determinados ámbitos, como las ciencias sociales y jurídicas, y están menos presentes en otros campos científicos. ¿Esa tendencia se va invirtiendo o todavía tiene mucho peso? Se va invirtiendo, pero menos de lo que cabía esperar. Es decir, que ahí las rémoras de mentalidades son muy fuertes y no se explica cómo en el siglo XXI no hay en ingenierías o en nuevas tecnologías o en las facultades de informática, etcétera, no hay más mujeres y no están accediendo con fuerza. Y esperábamos que la revolución informática a la que tiene acceso todo el mundo, no se necesitaba la fuerza como para la mina en el siglo XIX, etcétera, es decir, que era realmente una revolución a nivel de igualdad y de igualdad de capacidades y de talentos. Las mujeres no la estamos aprovechando y todavía hay una brecha fundamental. Ingenierías y nuevas tecnologías. Ahí yo creo que habría que hacer una política muy positiva, muy de acciones positivas para incentivar la no pérdida de talentos. Es decir, que quien tenga el talento para ello vaya, sea de cualquier condición, bien social, bien de género, etcétera, etcétera. ¿Y eso se puede superar? Creemos que sí, se puede superar, pero yo creo que, como digo, es fundamental la educación y ahí es donde nos vamos a plantear precisamente en la Consejería de Educación intentar realizar acciones positivas, ¿no? Es decir, no solamente no aprovechar el talento, sino también despertar ese talento que a lo mejor en muchas ocasiones uno no sabe que lo tiene y prefiere dedicarse a otra serie de cosas que son más visibles o que incluso la sociedad te empuja hacia ellas, que despertar algo que realmente tienes dentro y que lo puedes hacer, ¿no? Entonces yo creo, vamos, estoy segura, porque es una cosa que hemos hablado todas las direcciones generales con el consejero, para iniciar acciones positivas desde abajo.
Este congreso, lo decíamos también al comenzar, que tiene un carácter internacional, nos está permitiendo conocer cómo ha sido el último siglo de historia de la mujer en la universidad, en España, en otros lugares del mundo, comparar realidades y sobre todo poner datos sobre la mesa para seguir avanzando. Llegarán a unas conclusiones y esas conclusiones esperemos que sirvan, ¿no? Sí, deben servir porque los proyectos que sustentan el progreso, el Congreso, tienen el compromiso de presentar conclusiones no solo académicas, sino de programas, porque el uno es de aplicación de los conocimientos y difusión en nuevas tecnologías y el otro proyecto que sustenta es del programa de retos del Ministerio, y el programa especial de retos del Ministerio de Competitividad exige presentar medidas para superar los retos que vamos detectando, por ejemplo, la escasez de mujeres en el mundo técnico, académico, el abandono de la tesis doctoral, la disminución en los estudios de doctorado, la disminución en cátedras, etcétera. Es decir, que debe tener repercusiones. Y hay una cuestión que nos interesa y es que cada vez trabajamos más, la globalización está ahí, en relación con América Latina. Tenemos una historia muy paralela a los países europeos con América Latina, lo acabábamos de ver, entran las mujeres en las universidades en la misma época y un reto de este congreso es el haber incorporado el tema de Asia. Tenemos algunas ponencias de Asia y ahí nos ayudan y nos apoyan los estudios que se están haciendo en el máster de estudios asiáticos de esta universidad, y tenemos estudios de Japón y China. Hay que decir también que este congreso, que esta reunión tiene un carácter multidisciplinar, como los estudios relacionados con la mujer en la universidad, que también lo tienen y lo deben tener, ¿no? Para que la visión sea completa. Hay historia de la educación, historia, sociología, antropología, pedagogía y, bueno, todas las... hay también informática, hay ciencias de la comunicación, ciencias sociales, porque incluso las conclusiones no son solo artículos. Mañana se van a presentar en el Salón del Centro de la Documental de la Memoria Histórica, se van a presentar 2 vídeos hechos por la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de esta universidad, en los que se presentan resultados no en forma de artículo, sino en varios y uno interactivo. Espero que alguna vez los podáis pasar por la televisión. Por supuesto que sí. Y también quiero preguntarle, ya para ir terminando, a la directora general de universidades, ¿cómo ha arrancado este curso 2017-2018, el curso del 8º centenario de la Universidad de Salamanca y de todo el sistema universitario español? Un curso marcado también por otros temas importantes. ¿Cómo se ha presentado? ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, el curso ha arrancado relativamente tranquilo, con lo cual, bueno, pues está bien que no hayamos tenido demasiados problemas. Lo que ocurre es que tenemos un reto por delante muy importante, y que es el pacto educativo, ¿no? Entonces, el pacto educativo, que tanto toca a la educación no universitaria como la universitaria, es fundamental. Estamos en una encrucijada. Realmente, en cuanto se refiere a las universidades, yo creo que el 8º centenario de la Universidad de Salamanca debe servir como revulsivo precisamente para que las universidades volvamos a hacer una autocrítica de lo que estamos haciendo en España, para cambiar algunas cosas que hay que cambiar necesariamente, y yo creo que puede ser un año fundamental precisamente para, después de 8 años que hemos estado funcionando de una manera distinta, ahora probablemente habrá que pensar en que hay que cambiar las cosas. ¿Y la reposición del personal que se ha perdido se contempla como medida urgente? Por supuesto, desde las comunidades autónomas sí, pero claro, estamos también pendientes de lo que pueda decir el Ministerio, que hasta ahora, bueno, el año pasado la buena noticia fue que era el 100% de la tasa de reposición, pero claro, este año habrá que plantearse otros retos como el sistema de acceso al profesorado de universidad, cómo se puede también recuperar plantilla, porque además hay algunas áreas especialmente graves en el sentido de falta de profesorado. Sí. Y un profesor de universidad no se crea en un día. Lleva muchos años y no se pueden perder todas estas personas que ahora mismo tendrían que formar parte de las plantillas universitarias. Entonces estamos ante una gran encrucijada. La universidad se resiente también de estos años de crisis
económica que ha afectado también a estas instituciones de educación superior, a su financiación, a la renovación de su plantilla, a la apuesta por la investigación y por el talento. Eso parece que comienza a superarse y confía, me decía, que el 8º centenario pueda ser una oportunidad para repensar el sistema universitario, corregir déficits y defectos y mejorar. Yo creo que sí, que tiene que serlo además, porque este es el 8º centenario, es el 8º centenario de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Española. Y esa Universidad Española pasó a América Latina, entonces muchas de las universidades una réplica precisamente de lo que la Universidad de Salamanca llevó allí. Entonces debe serlo, porque tenemos que repensar y tenemos que cambiar muchas cosas para que la Universidad Española pueda estar en los niveles. Solamente una cosa quería decir, y es que hay que agradecer de verdad, y en este sentido yo me excluyo, porque ahora estoy hablando como directora general, no como profesora, el gran esfuerzo que han hecho todos los profesores y todos los investigadores para que la calidad investigadora y docente de nuestras universidades no haya decaído nada. A pesar de la crisis, a pesar de la falta de personal, a pesar de la falta de efectivos para poder realizar la investigación, de verdad que me parece injusto muchas veces cuando se dice que las universidades españolas no aparecemos en determinado ranking, y sobre todo las universidades de Castilla y León. Las universidades de Castilla y León estarían en los rankings más altos porque han trabajado muchísimo y con los recursos que hay estamos por encima de la media. Entonces, de verdad que nuestras universidades son buenas, que hay que ser autocrítico y que hay que cambiar, sí, pero que nuestras universidades son buenas y que eso no lo dudamos, y que estamos ahí precisamente por el esfuerzo de todos los investigadores y docentes que han hecho un gran esfuerzo en la universidad. Muchísimas gracias, Pilar Garcés, directora general de Universidades e Investigación de la Junta. Podríamos hablar con ella, profesora Cuesta, de muchas cosas, sí, ¿no? De tasas de investigación, de la situación de las universidades, pero hoy queríamos que nos acompañara como ponente de este Congreso Internacional. Hoy queríamos tener su visión también sobre todo lo que tiene que ver con las mujeres y la enseñanza superior aquí en la Universidad de Salamanca. Muy amable, y gracias también. ¿Servirá este 8º centenario de la universidad para seguir avanzando y seguir estudiando la situación de la mujer en la universidad? Sin duda, hemos empezado ahora, este congreso es un poco telonero y preparamos otro macro para el año que viene titulado La Universidad de las Mujeres. Muchísimas gracias a las dos, muy amables. Gracias. También gracias a todos aquellos que nos siguen o pueden hacerlo en cualquier momento a través de Radio Universidad o de la televisión de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias por su atención.